Muy buenos días, soy Alejandra Fuentes, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, ubicada en Santiago de Chile. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Zuleika Romay, coordinadora general de este coloquio, por aceptar mi propuesta de trabajo y obviamente también por todos los esfuerzos que sabemos que se hacen detrás de la organización de estos eventos. Lo que les voy a comentar hoy es parte de mi proyecto de postdoctorado, financiado por la Agencia de Investigación y Desarrollo del Estado chileno, en el que estoy estudiando la esclavitud de origen africano en los conventos de monjas de Santiago entre los siglos XVII y principios del siglo XIX. Mi ponencia se titula Historias de resistencia, historias de sumisión o fragilidad, trayectorias vitales de mujeres esclavizadas en el Archivo Arzobispal de Santiago, Chile, siglos XVII-XVIII. En la diócesis de Santiago, de Chile, el Tribunal Eclesiástico Ordinario o la llamada Audiencia Episcopal se encontraba ubicado físicamente en la iglesia de la catedral. Según los registros actuales del Archivo Arzobispal, en el transcurso de los siglos XVII y XVIII, este espacio de justicia atendió un sinnúmero de causas vinculadas a matrimonios, parroquias, capellanías y asuntos catalogados como diversos. Entre estos últimos existen pleitos ligados a ventas de casas, hipotecas, exhibición de especies, cobro de pesos, censos, herencias, donaciones, etc. Dentro de este heterogéneo y amplio corpus de pleitos, existen 19 casos vinculados con sujetos negros o afromestizos en condición de esclavitud, de los cuales me interesa destacar aquí 12 de ellos, al tratarse de litigios donde son las mujeres esclavizadas las protagonistas o la razón de las demandas. De esta cantidad, como se muestra en la gráfica, 7 causas, es decir, el 59%, corresponden a demandas por libertad. Se trata de litigios donde las mujeres esclavizadas recurrieron a este foro de justicia eclesiástica con el fin de conseguir la validez judicial del otorgamiento oral o escrito de su libertad, concesión no reconocida por parte de los herederos o de los albaceas de sus amos. En algunos casos los pedimentos fueron elevados por las propias esclavas, otros fueron elevados por sus cónyuges. Además de estas causas por libertad, el Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago conserva actualmente 2 pleitos de restitución, es decir, el 17%. Al respecto observamos, por ejemplo, el caso de Joseph de las Cuevas o José de las Cuevas, quien elevó su pedimento el 12 de febrero de 1741 con el fin de que José Miranda le devolviese a la esclava María y a sus hijos, ya que de acuerdo a sus argumentos no había existido un contrato de compraventa, sino solamente uno de empeño, lo que Miranda buscó contradecir por todos sus medios. Y es que la esclava había sido traspasada en reiteradas ocasiones. Su suegra Gertrudis de Oyarzún primero se la había entregado a Rosa Armijo, esta última después se la traspasó a Rafaela Cajal y esta última a la madre de José Miranda, el demandado. En relación a la demanda cuya temática principal fue la rectificación de derechos sobre esclavos, que corresponde al 8%, observamos el caso de Sor Teresa Osorio, quien presentó su pedimento en mayo de 1755 con el fin de reclamar derecho absoluto de su esclava Teresa, la que había criado, educado e ingresado con ella al monasterio antiguo de Santa Clara, tras haberla recibido como donación de su madre Nicolasa de Mendoza Mate de Luna. Según su testimonio, durante los últimos años su hermana Catalina la había difamado y se había jactado de también tener derecho sobre esta esclava, motivo concreto de la demanda interpuesta por Catalina. Esta última le pide a la demandante que presente como prueba el testamento de Nicolasa, cuestión que no sucede. Por lo mismo, el obispo Manuel Dalday decide entonces que ambas deben seguir la causa en la justicia ordinaria, con el fin de que ésta determine la correcta partición de los bienes de Nicolasa, a lo que Sor Teresa se niega, pues manifiesta no tener dinero para pagar las costas del juicio en la Real Audiencia, dejando en claro que su demanda era de difamación y jactancia, pues su hermana Catalina se había empeñado en difundir erróneamente el supuesto derecho que tenía sobre la esclava. Tras la presentación de testigos por parte de la religiosa, el representante del obispo dicta sentencia a su favor con fecha del 13 de diciembre de 1755.
El corpus analizado contiene también un pleito referente a contratos de compraventa de mujeres esclavizadas. La solicitud la elevó en 1771 Sor María del Carmen Morales, del monasterio de Santa Clara de Nuestra Señora de la Victoria, quien deseaba vender a Mercedes y Antonio mulatillos que su esclava Pascuala había procreado después de su profesión religiosa. El motivo de la pretendida venta, imponer un censo sobre la hacienda de su sobrino Francisco Bascuñán y utilizar sus réditos para el sostenimiento del resto de su vida monjil. Finalmente, una causa escapa a la clasificación realizada en esta investigación. Se da inicio en noviembre de 1754 con el pedimento de Luis Silvestre de la Roca, quien solicita al tribunal eclesiástico que decidiese el paradero de Bartolina, esclava de su esposa Juana de Castro y Huerta, pues no había podido ejecutar su última voluntad al no ser bien recibida ni en el monasterio antiguo de Santa Clara ni en el monasterio de Agustinas de la Limpia Concepción. Veamos entonces el caso de Juana Antonia, una historia de resistencia esclava, judicial y femenina. A principios de 1765 se presentó Juana Antonia Gomisiaga ante el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Santiago, a través del procurador de pobres Diego Toribio de la Cueva, activo en esta ciudad durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su objetivo era obtener el reconocimiento de su libertad, la que, de acuerdo a su versión de los hechos, le había concedido verbalmente su ama Francisca Josefa Gomisiaga en 1751 al momento de recibir el sacramento del bautismo. En palabras del abogado, se había tratado de una piadosa deliberación en razón de la lástima y compasión a que eran acreedoras las mujeres debido a su género. Sin embargo, aquella manumisión de palabra con el tiempo fue desconocida, tanto por Francisca Josefa como por su hermana y futura heredera Javiera Gomisiaga, lo que motivó a la esclava Juana Antonia a recurrir a la arena judicial a mediados de la década del 60 con el fin de solicitar la declaración de Javiera y así conseguir el ejercicio práctico de la libertad que su antigua ama le había otorgado hace 14 años atrás. A su pedimento adjuntaba la copia de la partida de bautismo, documento claro en consignar la libertad de la susodicha. Posteriormente, el procurador de pobres presentó por testigos a varias mujeres cercanas a la demandada y a la demandante, cuyas declaraciones fueron tomadas el 23 de marzo de 1765. Rosa Palacios, esclava de Micaela Noriega, testificó que ella había hablado en reiteradas ocasiones con Francisca Josefa Gomisiaga, conversaciones en las cuales esta última le había comentado la libertad que le había concedido a la hija mulata de Silveria, también llamada Rita, en la pila bautismal. Asimismo, señaló que ante la pregunta del por qué no colocaba a Juana Antonia en algún monasterio femenino de la ciudad, doña Francisca le había respondido que ésta no le daba cuidado y que era libre desde la pila bautismal. La demandada, por su parte, es decir, Javiera, señaló que ella no estaba presente al momento del bautismo, pero que después se había enterado de la noticia no por su hermana, sino por Isabel de Calderón, y que a esta última se lo había comentado la madre de Juana Antonia. Testimonio similar declaró María Josefa Villanueva, quien indicó que si bien sabía que Juana Antonia era libre, no supo cómo hasta que su madre, Silveria o Rita, le había comentado que la manumisión había ocurrido precisamente en la pila bautismal, mostrándole incluso la partida registrada en los libros de la Iglesia Catedral de Santiago. Además, señaló que Francisca Josefa Gomisiaga le había comentado su preocupación por no haber firmado el referido documento, aunque estaba realizando diligencias para solucionar dicho problema. Por otro lado, Agustina Escalante, moradora de la casa de Francisca Josefa, recalcó que efectivamente esta mujer le había dado la libertad a su esclava Juana Antonia en la pila bautismal, pero que ahora estaba arrepentida, pues esta última la había atacado físicamente, dejándole marcas de rajuños en ambas manos. Arrepentimiento que también declaró una de las amigas de Francisca Josefa, Bernarda Briceño, quien manifestó que ella le había comentado que sí le había dado la libertad a su esclava Juana Antonia en la pila bautismal, pero que ahora estaba indecisa, por reconocer se pudieran ocasionar algunas ofensas a Dios nuestro con la ocasión de la soltura en que podía quedar la referida Juana Antonia si proseguía su libertad y que así trataba entonces de revocarla.
Bartolina Alfaro, madrina de bautizo y por ende testigo visual de los hechos acaecidos en 1751, declaró que en ese entonces, cuando iban caminando juntas hacia la iglesia catedral, doña Francisca Josefa le había explicado que tenía la intención de darle la libertad a su esclava Juana Antonia al momento de recibir este sacramento. Y frente a la pregunta por el motivo de esta manumisión graciosa, la susodicha le había contestado que la liberaba porque era mujer, además de que la madre esclava de Juana Antonia estaba pariendo otros mulatillos que también iban a quedar para su servicio personal. Asimismo, le había comentado que deseaba concretar esta acción en secreto, para que justamente no se enterara su hermana Javiera, quien, de acuerdo a la opinión de Bartolina, no era una heredera forzosa de los bienes de Francisca Josefa y, en consecuencia, de los servicios de Juana Antonia. Ante los testimonios presentados por Diego de la Cueva, la contraparte respondió con 2 declaraciones de la propia Javiera. En este sentido, la demandada fue enfática en señalar que su hermana Francisca Josefa había estipulado claramente en su testamento que la esclava Juana Antonia debía quedar sujeta a servidumbre y asimismo que ella misma debía ser la heredera universal de todos sus bienes. Asimismo, Javier argumentó aquí que su hermana no había sido consultada por el cura antes de anotar la libertad de Juana Antonia en la pila bautismal, razón por la cual no había firmado este documento. Así, la mayor parte de su estrategia estuvo dirigida en la demostración de la intervención fraudulenta de los padrinos al momento de sentar la partida en los libros bautismales de la iglesia catedral y además en la desestimación de los testimonios presentados en marzo de 1765 por el procurador de pobres en representación de Juana Antonia. Y como forma de respaldar sus argumentos, Javiera presentó un fragmento del testamento de su hermana, donde Francisca declaraba entre sus bienes a la esclava Juana. Para defenderse de estas graves acusaciones, la esclava Juana Antonia, a través de su procurador, intentó negar la validez del testamento enseñado por la contraparte, argumentando que este documento había sido firmado mucho después de haberse efectuado la manumisión graciosa en la pila bautismal. Incluso se dejó de manifiesto que aquel testamento ni siquiera categorizaba o denominaba a Juana Antonia como esclava propiamente tal, limitándose a decir que había sido procreada por la mulata Silveria. En abril de 1765, esta historia de resistencia toma un giro inesperado. En primer lugar, fallece la demandada y la causa es continuada por su hijo, Buenaventura Camus. En segundo lugar, el alcalde ordinario de Santiago firma un decreto que estipula no haber lugar a la libertad de Juana Antonia. Y en tercer lugar, el litigio cambia de espacio de justicia y sigue su curso en el Tribunal de la Real Audiencia de esta misma ciudad, tras la apelación del procurador de pobres. Los argumentos que señaló Diego de la Cueva en su apelación se relacionaban con 2 puntos. Primero, que no se había certificado a Buenaventura Camus como heredero legítimo de los bienes de doña Javiera. Y segundo, que su representada había aprobado su demanda, es decir, la voluntad de su ama Josefa Gomisiaga, a partir de la fe de bautismo, el testimonio de los testigos y las propias declaraciones de su hermana Javiera. Así, el 22 de octubre de 1766, la Real Audiencia revocaba el decreto proveído por el alcalde ordinario de Santiago y en consecuencia se declaraba por libre a la mulata Juana Antonia Gomisiaga. Sin embargo, el caso continúa y por ende también la resistencia jurídica de la esclava Juana Antonia, con la súplica elevada por Antonio Enríquez en representación de Buenaventura Camus. En dicha súplica se argumentaba que independiente de todas las probanzas que había manifestado la parte demandante, si el amo no confirmaba la libertad del esclavo a través de su testamento, documento que registraba su última voluntad, aquella libertad no podía ser válida. También indicaba que la parte demandada había ocultado el verdadero nombre de la madre de Juana Antonia, diciendo que era Rita en vez de Silveria, justamente para no evidenciar la esclavitud de la madre y por ende comprobar así la esclavitud de su hija. Asimismo, Enrique se empeñaba en invalidar o cuestionar la veracidad de las declaraciones juradas de aquellos testigos de casta presentados por la contraparte, apropiándose de aquel discurso que homologaba la esclavitud, el origen africano y el color de piel a defectos que podían ser físicos o morales. Ya en diciembre de 1766,
Diego de la Cueva presentaba las declaraciones de 4 testigos más para defender la libertad de Juana Antonia. Finalmente, a comienzos de 1767, ya 2 años del primer pedimento elevado por Juana Antonia, la Real Audiencia confirmaba el decreto del 22 de octubre de 1766, donde se revocaba la decisión tomada por el alcalde ordinario de Santiago y en consecuencia se terminaba por reconocer jurídicamente la manumisión bautismal recibida por la mulata en 1751. Así, su camino de resistencia jurídica finalizaba quedando plenamente en libertad. María Josefa, una historia de sumisión y fragilidad. Una trayectoria vital muy diferente al camino de resistencia jurídica que experimentó Juana Antonia Gomisiaga tuvo la esclava María Josefa durante el siglo XVIII. Se trata de una historia de sumisión y fragilidad ante ocultaciones, despojos y conflictos sucesorios. La trayectoria vital de la esclava María Josefa quedó sumida entre los conflictos familiares de su ama Margarita Vázquez con María Josefa Jiménez, suegra de su hermano Diego Vázquez, tras el fallecimiento de la esposa de este último, María Josefa de Ovalle, cuñada de Margarita. La primera se presentó a principios de 1758 ante el Tribunal Eclesiástico de Santiago con el fin de solicitar la restitución de María Josefa, esclava mulata de 12 años que doña Margarita había obtenido en 1757 como donación de su hermano Diego Vázquez y que luego había sido sustraída en contra de su voluntad por María Josefa Jiménez en compañía de sus hijas, ocultándola en una chacra de Renca. De este modo, lo que Margarita solicitaba no solo era la devolución de su esclava legítima, sino que también el pago de 50 pesos a cuenta de compensación. Y como respaldo, adjuntaba el instrumento de donación firmado por el mismo Diego Vázquez el 3 de agosto de 1757, donde éste argumentaba la entrega de la mulatilla en función del amor con que su hermana lo había asistido en sus múltiples enfermedades. Más tarde compareció ante el tribunal eclesiástico la demandada, en representación de su hija legítima fallecida, señalando que como la mulatilla formaba parte de los gananciales del matrimonio, Diego Vázquez no podía donar ni enajenar los bienes sin el consentimiento de ella misma, es decir, de la madre de la difunta. Tras lo declarado por la demandada, Margarita vuelve a declarar el 21 de octubre del mismo año, con el fin de comunicarle al obispo que todavía no le devolvían a su esclava legítima y que también debían retribuirle alrededor de 5 meses de jornales correspondientes a la ausencia de la mulatilla María Josefa. Asimismo, le informaba al obispo que había oído que esta última ya no estaba en la chacra de doña María Josefa Jiménez, sino que en posesión de doña Micaela de Enríquez y Peralta, aunque desconocía el motivo. En octubre de 1758, el Tribunal Eclesiástico constató que María Josefa Jiménez le había devuelto a Margarita Vázquez la mulata María Josefa. Sin embargo, a los pocos meses se presentó nuevamente Margarita ante este foro de justicia, con el fin de denunciar una nueva ocultación de la misma esclava, esta vez protagonizada por Juan de Ovalle, hijo de María Josefa Jiménez y fraile del convento de Santo Domingo de Santiago, donde se encontraba ahora su legítima mulatilla. Si bien no podemos conocer el destino final de la esclava María Josefa, pues el registro documental de la causa llega hasta aquí, queda de manifiesto el estado de resignación de dicha mulatilla en función de los conflictos suscitados entre diversos amos que dentro de una misma familia pugnaban por su posesión y eventuales servicios domésticos. Reflexiones finales. Como se ha constatado en los párrafos precedentes, a partir del análisis microhistórico de 12 pleitos contenidos en el Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago, Fondo Tribunal Eclesiástico, Serie Asuntos Diversos, las trayectorias vitales de las mujeres negras y afromestizas en condición de esclavitud durante la época colonial chilena estuvieron llenas de tonalidades y gradaciones. No ha sido nuestro objetivo distinguir tácitamente entre vidas caracterizadas por la resistencia jurídica y vidas cuyos rasgos principales fueron la sumisión o la fragilidad ante el sistema esclavista. Ello, ya que muchas de estas trayectorias vitales pudieron transitar entre ambos tipos de experiencias, una misma persona o incluso una misma familia. Por ejemplo, no es posible descartar que la mulatilla María Josefa
haya articulado algún tipo de resistencia durante su vida adulta, de cimarronaje violento, jurídico o simbólico, pues las fuentes son insuficientes para definir una conclusión al respecto. Lo que sí hemos considerado fundamental, o he considerado fundamental, es la necesidad de matizar una cierta tendencia historiográfica a mirar únicamente los procesos de resistencia esclava y no aquellos procesos cotidianos de frustración, fragilidad o sumisión, especialmente en el caso de esclavas y esclavos de corta edad. Así, comparar las trayectorias vitales de dos mujeres chilenas de la época nos ha permitido comprobar la existencia de historias diversas. Por una parte, historias donde las mujeres esclavizadas articularon estrategias de resistencia jurídica para enfrentar el discurso del poder colonial y en ocasiones para obtener su libertad o su reconocimiento formal, como sucedió con Juana Antonia Gomisiaga. Por otra, historias de mujeres esclavizadas, cuya frágil vida cotidiana quedaba sujeta a la determinación de sus amos y la de los familiares de estos, sujetos que protagonizaban ocultaciones, despojos y conflictos sucesorios, como sucedió con María Josefa. Concluimos entonces que no es posible analizar el caso de las mujeres esclavas en Chile colonial únicamente desde el enfoque teórico y metodológico de la resistencia, pues las trayectorias vitales de las mujeres chilenas en condición de esclavitud durante los siglos XVII y XVIII están colmadas de zonas grises que escapan a esta perspectiva. No todo fue resistencia. Dar cuenta de esta situación y contribuir a su paulatina superación ha sido el objetivo principal de la investigación que aquí les he comentado. Muchísimas gracias.